Hechos capítulo 15 es uno de los capítulos claves para todo creyente, para toda iglesia. Por eso es que nos vamos a detener en este capítulo y vamos a hacer una enseñanza, nuestro verso a verso de este capítulo, una enseñanza quizás un poco más detallada. Entonces, hay capítulos en la Biblia que son claves para todo cristiano. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 es clave. Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, otro capítulo clave. Génesis 22, capítulo clave. Salmo 51, capítulo clave para todo creyente, ¿no? Juan 3, donde encontramos a Juan 3:16, capítulo clave. Romanos 12, capítulo clave. Efesios 1 y 2 son capítulos que tienes que saberlo, el contexto, tienes que conocerlo. Apocalipsis 21, capítulo 22 son capítulos muy claves para la iglesia. Filipenses capítulo 2 también, 1 Corintios capítulo 15, y así hay capítulos que son necesarios aprenderlos. Muchos de ellos ya lo hemos estudiado y qué bueno, ¿no? En esta serie de estudios de verso a verso venimos estudiando esos capítulos en su contexto, porque eso te va a dar una fortaleza, te va a dar un cimiento en la palabra en temas doctrinales, ¿sí? Entonces, hoy, Hechos 15 también es un capítulo necesario que tenemos que entenderlo y recordarlo siempre, Hechos 15. ¿Por qué? Ya te darás cuenta cuando desarrollemos este capítulo. Nos va a mostrar, este capítulo nos muestra la obra de Jesucristo en la cruz, que esa obra es suficiente. ¿Por qué? Porque se va a dar un caso donde donde algunos creyentes apegados al judaísmo quisieron añadir otras cosas al cristianismo. Y se va a dar toda una cuestión donde se va a determinar qué es lo que realmente es necesario para ser salvos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este capítulo que no se trata de obras y Jesucristo, ¿no? Dice, yo creo, pero también creo en las obras, ¿no? Pero por si acaso voy a guardar el sábado, pero por si acaso tengo que hacer uno u otro ritual, por si acaso no funcione o no sea tan efectivo la obra de Cristo, ¿no? Reconozcamos que las cosas son por gracia, ¿no? No se trata de Jesucristo y algo más, no. Se trata simplemente de Jesucristo. No se trata de que tengo que tener fe o obras, ¿no? No es a elección del ser humano, ¿no? Yo soy salvo por fe o por obras. No, no, no dice eso la Biblia, ¿no? Sino que se trata de fe que obra. Definitivamente la fe nos hace obrar, eso no cabe duda. Pero la base de nuestras obras es la obra hecha por Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Eso es lo que nos va a mostrar este capítulo. Tal como dice Efesios 2, 8, 9, que ustedes, muchos de ustedes, los siervos, lo conocen de memoria, porque dice, porque por gracia sois salvos, no por, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se autoalabe, para que nadie se gloríe. Entonces, no se trata de Jesucristo, pero algo más. Como hoy en día hay corrientes judaizantes, así se los conoce, que están metiendo al cristianismo, se están metiendo a las iglesias cristianas con enseñanzas diciendo, sí, está bien creer en Jesucristo, pero además necesitas hacer tal o cual cosa. Pero además necesitas vestir así, asá, asá, porque lo contrario no eres salvo. Pero además necesitas guardar tal o cual día, porque lo contrario no eres salvo. No, no se trata de eso. La gracia es la gracia y definitivamente esa gracia nos lleva a obrar, pero ya no para adquirir salvación, sino porque ya somos salvos. Amén. Entonces, vamos a contextualizar un poco, recordemos un poco lo que hemos estado viendo. Pablo y Bernabé salieron enviados de la iglesia de, de Antioquía, fueron enviados a su viaje misionero, que ya lo hemos estudiado, lugar tras lugar donde ellos llegaron, y ahora ellos en el capítulo, en Hechos 14, nos narra que ellos regresaron a Antioquía, ¿sí? Ya regresaron a Antioquía contando todo lo que Dios había hecho, cómo les había ido en Listra, cuántos piedrazos les había caído, cómo es que predicaron en la sinagoga, en Iconio, en cada uno de estos lugares de la región de Galacia. ¿Se acuerdan? Ellos habían predicado, Pablo había predicado el Evangelio y en muchos de esos lugares no necesariamente fue bien recibido. En un lugar de pronto los quisieron incluso adorar diciendo ha descendido dioses debido a los milagros que hacían, pero ellos negaron todo ello y simplemente presentaron el mensaje de la gracia. Y después de ello, dice, regresaron por cada una de esas ciudades y ahora nuevamente están en su iglesia de origen en Antioquía, ¿sí? Están en Antioquía. ¿Y qué es Antioquía? Es una iglesia donde
de pronto Dios llamó a Bernabé, porque recordemos, distingamos un poco Antioquía y Jerusalén. Ya voy a distinguir un poco Antioquía y Jerusalén. Recordemos un poco, les voy a mostrar un mapa, ¿sí? Les voy a mostrar un mapa, es necesario que ustedes vean este mapa. Aquí ven el mapa, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí en la parte baja, está Jerusalén. Ahí se encontraba la iglesia de los apóstoles, porque ahí comenzó. Ahí está Hechos 2, ¿no? Ahí comenzó la iglesia del Señor en un lugar de Judea, en Jerusalén, ¿no? Aquí. Pero Pablo y Bernabé servían en la iglesia de Antioquía, que ustedes lo ven aquí en la parte superior. De aquí es de donde el Espíritu Santo habla a la iglesia de Antioquía y ellos salen y hacen su viaje misionero, regresa y ahora se encuentran aquí, ¿correcto? Y estando aquí ellos narrando todo lo que Dios había hecho, va a suceder lo que vamos a leer a continuación. Miren tu Biblia, verso 1 dice, entonces algunos que venían de Judea, ¿sí? Léelo junto conmigo, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Se estaba introduciendo una enseñanza que si tú no te circuncidas, no eres salvos. Y estos hombres que venían, dice, ¿de dónde? De Judea, de la parte baja, de Jerusalén, venían a dónde? A Antioquía y comenzaron a cuestionar la enseñanza de Pablo, ya que Pablo, lo que él enseñaba era el evangelio de la gracia, ¿no? En Hechos 13 podemos ver también eso, Pablo enseñando el evangelio de la gracia. A donde él iba presentaba el mensaje de la gracia. Y aquí dice que mientras ellos estaban sirviendo junto a Bernabé, vienen judíos, algunos judíos, y comienzan a decir, si tú no te has circuncidado, hermanito, no eres salvo. Nada que he creído en Jesucristo. Necesitas, además de ello, circuncidarte. Esa era la enseñanza. Verso 2 dice, como Pablo y Bernabé, dice Bernabé, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Entonces, ¿qué sucedió esto? A raíz de esta enseñanza que se estaba dando, Pablo y Bernabé, ¿qué es lo que van a hacer? Van a discutir, van a entrar en contienda con estas personas que enseñaban eso. Ahora, dice que no era una contienda pequeña, dice, y contienda no pequeña con ellos. Hay ciertas contiendas que de pronto no es necesario discutirlas, ¿no? Si por ahí alguien viene y te dice, mira, pero tienes que vestir de tal manera, porque no está bien de pronto, pastor, predicar en polo, son cosas que no tienen que ver con salvación. No desgastes tu energía. Pero hay cosas que sí necesitan ser defendidas. Hay cosas como la salvación que sí tienen que quedar claras. Y esto era un tema de esos, que ameritaba una discusión y una contienda. Y cuando decimos discusión y contienda no es como nuestro contexto lo define, una broncaza, ¿no? Sino era un intercambio de argumentos, un intercambio de ideas, ¿no? Citar la escritura, no es una bronca ahí de que se insultaba, no, sino era un intercambio, un debate de ideas, ¿no? Entonces, dice, entonces como la contienda no era pequeña, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Entonces, ¿qué dijeron? Esto no se va a resolver aquí en Antioquía. Recordemos que Antioquía era una iglesia de gentiles, donde Bernabé fue enviado a supervisar, y cuando vio la gracia de Dios en Antioquía, Bernabé va, pide ayuda y llama a Pablo, que se encontraba en Tarso, y le dice, mira, ve, aquí el Señor te ha llamado a servir, y ahí comienzan a servir los dos juntos, enseñando en Antioquía. Y de ahí es donde Dios los saca y los lleva a su primer viaje misionero, pues, ¿no? Entonces, Antioquía era una iglesia de gentiles, y los que estaban viniendo con esta enseñanza eran uno de los judíos que venían de Judea, tal como lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Saben qué? Dice, se dispuso, verso 2, que subiesen Pablo y Bernabé, ¿a dónde? A Jerusalén. Y algunos otros con ellos, dice, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, ¿sabe qué? Esto no lo vamos a resolver aquí, vayamos a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jerusalén se encontraban los apóstoles y los ancianos de la iglesia, de la primera iglesia, por así decirlo, de Jesucristo, cronológicamente hablando. Los apóstoles, los que habían estado con Jesús.
Ahí vas a encontrar a Juan, Pedro, ¿no? Toda esa gente brava que había estado con Jesús, pero que conocía también las Escrituras, los ancianos, ¿no? Entonces dice, vamos a tratar esta cuestión a Jerusalén. Y ellos hacen su viaje de Antioquía hasta Jerusalén. Amén. Entonces, por eso les puse el mapa para poder entrar un poco en contexto. Entonces, ¿qué enseñaban estos judíos? Dos cosas, ¿no? Primero enseñaban, dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Segundo, Pablo y Bernabé estaban en desacuerdo, por eso que entran en discusión. Entonces, ¿qué enseñaban Pablo y Bernabé? Que la fe en Jesucristo, reconocer la gracia de Cristo, basta. Eso transforma vidas, tal como lo hizo con Pablo, tal como lo hizo con Bernabé, tal como lo estaba haciendo con los gentiles en Listra, en Iconio, en diferentes lugares a donde ellos habían ido y habían visto el obrar del Espíritu Santo, cómo es que la gente se convertía y no necesitaba de una circuncisión. Entonces había dos cosas, o por un lado una postura que decía, tiene que circuncidarse, por otro lado Pablo y Bernabé diciendo, no hay necesidad de circuncisión, porque Dios también ha hablado a los gentiles. Los judíos, si quieren que se circunciden ellos, porque son judíos, porque era una ordenanza judía, pero los gentiles no son llamados a la circuncisión, los gentiles son llamados a la gracia de Cristo. Pero al fin y al cabo van a determinar que ambos son salvos por gracia, y eso es lo más interesante de todo esto. Entonces van a entrar a una discusión, a una defensa, ¿no? Y es bueno defender cosas como estas, como te decía, hay cosas que no hay necesidad de estar defendiéndolas porque simplemente son cuestiones de postura, como eso, ¿no? De que si de pronto el pastor tiene que predicar en camisa o no, esos son asuntos que no son relevantes, ¿no? Yo en realidad les confieso algo, ¿no? Les confieso, yo suelo andar en polo, en short y sandalias, ¿no? Y zapatillas, pero siempre me pongo de camisa a veces para compartir la palabra. Por amor, por ahí quizás hay alguien que digan, oh, está mal, ¿no? Entonces, por amor al hermano tengo que hacerlo, ¿no? Pero ahorita estoy sudando por dentro. Preferiría estar en Vivirí. Muy bien, continuamos. Pero hay cosas que sí tenemos que defenderla. Amén. Judas, los que hemos estudiado la epístola a Judas 1.3 dice bien interesante, cuando Judas detectó falsas enseñanzas en la iglesia, no el Iscariote, sino Judas, el medio hermano de Jesús, dijo algo interesante. Mira, en Judas 1.3, anótalo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, está hablando de salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay algo que por lo que sí nosotros debemos de contender ardientemente. ¿Por qué? Por la salvación que es en Cristo Jesús. Por la enseñanza de lo que el Señor enseñó y lo que los apóstoles estaban enseñando, la salvación en Cristo. A eso sí, dice Judas, les está diciendo, en eso tienen que contender ardientemente, ¿no? Argumentar, ¿no? No es pelearse, es argumentar con la verdad. A eso se le conoce como defensa del evangelio y también en teología se le conoce como apologética, defensa de nuestra fe. ¿Amén? Entonces, ahora ya están en Jerusalén. Verso 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, causaban gozo a todos los hermanos. Pero Pablo y Bernabé, mientras viajaban a Jerusalén, pasaban por diferentes pueblos, ¿no? Y ahí lo menciona. Dice, pasaban por Samaria, por Fenicia, y lo interesante es de que de pasada, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban, dice, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. Qué interesante, ¿no? La gracia es causa de, ocasiona gozo en el creyente, ¿no? Pablo y Bernabé continuaban con su mensaje de gracia, porque dice, ellos conversaban o contaban la conversión de los gentiles. ¿Y cómo los gentiles se convertían a Cristo? Aceptando la gracia, el amor de Cristo, y por fe, ¿no? Entonces, ellos iban narrando esto, ¿no? La gracia produce gozo, mis hermanos. Verso 4 dice, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ni bien llegan a Jerusalén es recibido
yo llegaría a Jerusalén y les confieso también, yo estaría asustado, ¿no? Porque diciendo, ¿en qué lío he metido, no? Porque de pronto te están llevando a la iglesia de Jerusalén, donde está llena de judíos. Son discípulos del Señor, son apóstoles del Señor, pero al fin y al cabo son judíos, ¿no? Y ahí está Pedro, está Juan, está Jacobo. Entonces, como que de alguna otra manera uno estaría un poco atemorizado diciendo en qué lío he metido, ¿no? Pero mira, ellos llegan y ni bien llegan, dice el verso 4, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Dónde? Con los gentiles, pues. ¿Dónde? En su viaje misionero, pues. ¿Cuándo? Cuando ellos predicaban el mensaje de la gracia, pues. Entonces, ellos no callaron. Había convicción en ellos que el mensaje que ellos estaban dando era un mensaje de parte de Dios y que lo que ellos habían visto era un obrar de Dios. Y te das cuenta, ni siquiera están narrando lo que ellos han hecho, están narrando lo que Dios ha hecho con ellos. Y eso es lo que hace la gracia. La gracia produce gozo en el camino, tal como lo hemos visto, pero la gracia también manifiesta los hechos de Dios, el obrar de Dios. Ese es un interesante contraste que podemos hacer, porque más adelante vamos a ver que la ley hace todo lo contrario. La ley habla lo que el hombre puede hacer. La ley hace que el hombre se vea frustrado al no poder cumplirla, mientras que la gracia es causa de gozo, la gracia manifiesta lo que Dios ha hecho y no lo que el hombre ha hecho. Y eso es lo que vemos aquí en los apóstoles. Verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos estaban ahí presentes, que habían creído. Es interesante. No son fariseos que no creían en Cristo, son algunos fariseos que se habían convertido al cristianismo, así como Pablo, por ejemplo, ¿no? Pero aquí vamos a ver a estos fariseos del otro bando, ¿no? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿qué dice? Se levantaron, más allá de decir, wow, ¿cómo es que Dios ha obrado con los gentiles? ¿Cómo es que Dios los ha usado allá en Listra, en Iconio, en esos lugares, en Panfilia? Más allá de decir cómo es que Dios ha obrado con su gracia, ellos se levantan muy avalentonados y dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Yo diría, qué agua fiesta, ¿no? O sea, un ambiente de gozo, de testimonio, de cómo es que Dios ha obrado. De pronto salió su corazón fariseico, legalista, y que va a un aumento, ¿ah? Porque cuando se inició la discusión en Antioquía, solamente hablaban de circuncisión, ¿te das cuenta? Ahora ya están hablando de circuncisión y de que mandarles que guarden la ley. Y así es la ley, ¿no? La ley no es suficiente muchas veces, el legalismo muchas veces siempre va a dejar una insatisfacción, ¿no? Dice, no, hermanito, guarda el sábado nada más, y cuando guardes el sábado ahora te van a decir, ya, pero ahora también tu faldón, bien grande tiene que ser, y de pronto ya dices, no, tiene que ser con camisa, y ahora vistes con camisa, y te dice, ahora con corbata, y nunca va a haber una satisfacción. Siempre el hombre va a querer buscar hacer algo más, algo más. ¿Por qué? Porque la ley no necesariamente da seguridad, ni gozo, ni satisfacción, que solo Cristo lo puede dar. El legalismo no habla de lo que Dios ha hecho, sino de lo que el hombre puede hacer, ¿no? Circuncidarse, guardar el sábado, no comer o tal cosa, vestir así o asá, cortarte de tal manera el cabello largo no, cosas como esas. Mujeres, por favor, no te maquilles, no, o sea, cosas como que siempre va a traer lo que el hombre puede hacer para demostrar, yo puedo hacer tal cosa, tú no. La ley muchas veces, el legalismo, no la ley como tal, sino el legalismo muchas veces nos aleja de la gracia de Cristo, de entender que en Cristo somos libres, pero no para convertirlo en libertinaje, por cierto, no. Mira lo que dice verso 6, continuamos, dice. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Llegó la discusión a Jerusalén. Lo interesante de todo esto, y es importante saberlo, que no se reunió toda la iglesia, ¿te das cuenta? No dice y convocaron a toda la congregación, ¿no? A recién convertido, no, sino dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos, es decir, personas maduras en la fe que conocían las escrituras, personas que habían estado con Cristo, que vienen a ser los apóstoles.
los ancianos, personas que conocían la escritura. Entonces hubo una reunión, de tal manera que esta reunión nos habla de que lo que ellos van a hablar es importante. No es nada ligero, no es nada que sin sentido, no hay problema, ¿sabe qué? Ya cada quien como quiere, no, sino esto va a marcar un precedente, se va a dar una discusión, una reunión, va a marcar un precedente ¿para qué? Para la futura doctrina cristiana quede bien establecida en cuanto a la salvación por gracia y no por obras. ¿Me dejo entender? Entonces lo que está sucediendo aquí es algo importante y le dedicaron definitivamente tiempo a esto, ¿no? Por lo tanto, el veredicto que salga de esta reunión no es un veredicto de una conversación ligera que lo conversó el vecino Juan con el vecino Pedro, no. Es una conversación, es producto de una discusión de ancianos y apóstoles que van a determinar bien claro la doctrina de la salvación, ¿no? Dice, es interesante cómo comienza el verso 7, ¿no? Dice, después de mucha discusión, ¿te das cuenta? O sea, ¿de cuánto? De mucha discusión. Y entendamos esta palabra discusión, después de mucho debate, después de mucho intercambio de ideas, de pensamientos, de citas bíblicas, después de haberle dedicado tiempo y por su naturaleza la iglesia, cuando tomaba temas relevantes, importantes, siempre guardaban la oración, incluso el ayuno en algunos casos, ¿no? Entonces, no me cabe duda que aquí hubo todo un tiempo de búsqueda del Señor, de decir, Señor, ya sabemos con este caso y que las cosas queden claras, ¿no? Nuevamente, antes de seguir leyendo, tengo que aclarar algo. Recordemos que Pablo y Bernabé están viniendo de pastorear una iglesia de gentiles. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a dónde han venido? A Jerusalén, a una iglesia que está llena de judíos. No solamente por sus autoridades dentro de la iglesia, que eran los apóstoles, sino los congregantes como tal eran judíos, ¿no? Pedro dice, se levantó, predicó, se convirtieron 3,000. ¿3,000 qué? Judíos. Entonces, aquí de alguna manera Pablo y Bernabé venían a ser una especie de los raros, ¿no? Que están comenzando una obra en un lugar llamado de Antioquía, y además de eso Dios los ha llamado a ir a otros pueblos que quizás ellos ni siquiera lo conocen todavía en su totalidad, y de pronto ahora están aquí conversando un caso, pero un caso que de alguna manera podríamos decir lo inició Pablo, lo inició Bernabé con su predicación, ¿no? Entonces, de alguna otra manera es necesario entender eso, ¿no? Entonces, están discutiendo este caso, pero era relevante e importante. Entonces, dice, se levantó Pedro. ¿Quién? Pedro. O sea, y hagamos un pequeño análisis. Pedro era un judío, ¿ya? Y de pronto yo ya me imagino a Pablo decir, Pedro va a hablar, no, mejor Bernabé, ¿sabe qué? Despacito nomás salimos porque acá nos cogen. ¿Sabes por qué te digo? Pablo en Gálatas, en su carta a Gálatas, Pablo, búscalo, Gálatas capítulo 2, esto sí sería bueno que lo busques porque son varios versículos, lo voy a leer nada más. Gálatas capítulo 2, Pablo manifiesta que Pablo le había dado su llamada de atención a Pedro cuando Pedro estaba en Antioquía. O sea, antes de este hecho, antes de que ocurra este hecho, ya Pedro también había visitado a Pablo y Bernabé allá en Antioquía. Y Pedro también estaba de alguna otra manera judaizando, ¿no? Llamando a la circuncisión, o por así decirlo. Y Pablo le dio una regañada y lo hizo público. ¿Ya? Mira, vamos a leerlo. Si encontraste Gálatas capítulo 2, verso 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, aquí está narrando Pablo en su carta a los Gálatas, esta parte de la historia, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, Pedro condenaba a los gentiles, bueno, ajá, tú no te has circuncidado, yo sí. ¿Cómo lo ves? ¿No? O sea, ese era Pedro, ¿no? 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, luego vamos a hablar también de Jacobo, comía con los gentiles. Mira, dice que cuando Pedro estaba en Antioquía ahí con los gentiles, Pedro comía todo ahí con los gentiles normal, ¿no? Pero cuando vinieron discípulos de parte de Jacobo, es decir, vinieron de Jerusalén, de pronto a Pedro le cambió la cara, ¿no? Cuando llegaron estos judíos, Pedro, por así decirlo en nuestros términos, se avergonzó. ¿Y qué es lo que hacía? Mira, dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué es lo que sucede? Pedro estaba bien con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos de parte de Jacobo, se hizo a un costado y tenía miedo a que lo cuestionen, ¿no? Entonces Pedro, de alguna manera, está diciendo Pablo aquí, Pedro era, con todo respeto, un doble cara, ¿no? Cuando no estaban los judíos, todo chévere con los gentiles, venían los judíos, se ponía a un costado porque decía, no, me van a decir, ¿qué haces comiendo con incircuncisos? 13 dice. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aquí lo pone a ruedo a Bernabé. Bernabé, el compañero de Pablo con el que estaban ministrando en esta iglesia de gentiles en Antioquía, también se sumó a Pedro y también estaban de alguna otra manera con los judíos, ¿no? Tratando de judaizar, de poner carga a los gentiles con la circuncisión. Dice, mira, verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo que Pablo le dijo fue, si tú cuando los judíos no han venido comías todo normal con los gentiles, ahora ¿por qué te crees judaizante? Ahora ¿por qué te crees que tienen que circuncidarse? Verso 15 dice, nosotros judíos de nacimiento, y se incluye Pablo porque él también era judío, él era fariseo de fariseos, recordemos, él era de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y aquí Pablo pone bien claro la doctrina y dice, nosotros siendo judíos, lo incluye a Pedro, a Bernabé y él mismo, dice, no somos salvos por la ley, somos salvos por la fe en ¿quién? En Jesucristo. 16, no, dice 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras está diciendo, nadie será salvo, porque eso es lo que ocurre en la salvación. Somos justificados de nuestros pecados. Entonces, Pablo en su carta a los Gálatas aclaró que Pedro ya había tenido un viajecito a Antioquía y este problema también ya tiempo atrás se había dado con Pedro. Pero ahora, ¿qué es lo que había sucedido? Otros judíos habían ido a Antioquía y se formó el alboroto. Entonces Pablo dijo, ¿sabe qué? La vez pasada sucedió con Pedro. Ahora nuevamente otros judíos están enseñando esto. ¿Qué tal si vamos y lo resolvemos en Jerusalén? Pues. Y van a Jerusalén y de pronto, ¿quién es el que se va a levantar a hablar? Pedro. Entonces, ¿qué es lo que tú esperarías? Pedro se la va a cobrar, pues no, porque si allá en Antioquía, de alguna manera, él lo amonestó públicamente y ahora toma la palabra Pedro y se levanta, ya te imaginas a Pablo y Bernabé, pues te decía, ¿no? Diciéndole, ¿sabe qué, Bernabé? Ve saliendo despacito nada más porque ahora se nos viene, ¿no? Por la represión pública que él le había dado. Pero mira lo que dice Pedro y me interesa, y qué bueno porque realmente esto es una garantía que estas cosas no se estaban haciendo en la carne, ni en las emociones, ni en la revancha, sino se estaban haciendo bajo la guía del Espíritu Santo. Mira lo que dice Pedro. Y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, Pedro dice algo interesante, varones hermanos, y lo incluye a todos. Y lo que está diciendo, somos hermanos. Pablo es nuestro hermano, Bernabé es nuestro hermano, los apóstoles somos hermanos. Y lo que está diciendo, aquí no cabe duda de que todos nosotros creemos en Cristo. Y ahora lo que Pedro va a decir es, pero ustedes también saben que tiempo atrás Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, dice Pedro. Ni siquiera dice, Dios usó a Felipe, que también lo usó en Samaria. Y lo usó también con el etíope, ¿no? En Hechos capítulo 8, 9. No, 8.
sino que aquí él está haciendo referencia a lo que sucedió en Hechos 10. ¿Se acuerdan Hechos 10 cuando el Espíritu Santo lo llama a Pedro y lo lleva a la casa de Cornelio, un centurión romano que era gentil, y el Espíritu Santo se muestra en ese lugar? Entonces Pedro está haciendo referencia a ello. Está diciendo, ustedes saben que Dios tiempo atrás escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que ellos también creyeron. Verso 8 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, ¿cómo? Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces Pedro está diciendo aquí unas verdades. Uno, que Dios se ha manifestado a los gentiles a través de Pedro. Dos, y eso fue en la casa de Cornelio, Hechos 10. Y dos, que ellos también creyeron y fueron salvos, y que como consecuencia de ellos Dios les dio testimonio enviando a su Espíritu Santo, algo que sucedió en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Entonces, 10 y 11. Entonces Pedro está poniendo aquí ¿cómo lo llaman esto? Un precedente ya anterior, donde a él le consta que ha sucedido. ¿Te das cuenta? ¿Por qué está diciendo todo esto? Lo que está haciendo es validar en base a su experiencia vivida, valga la redundancia, lo que está haciendo es validar lo que Dios está obrando en los gentiles. No solo a través de Pablo, no solo a través de Bernabé, que estaban siendo los cuestionados, sino también lo había hecho a través de su persona. Lo segundo que está diciendo, que ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el verso 9, lo tercero que va a decir, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Y el Señor purificó el corazón de los gentiles, tal como lo ha hecho con nosotros. ¿Cómo? Por la fe. Y no hubo ningún caso de circuncisión, sino que fue por la fe. Entonces aquí vemos a un Pedro maduro, bíblico, y siendo guiado por el Espíritu Santo. Y aunque nosotros podríamos decir, llegó su turno de la revancha, no lo hizo, sino muy por lo contrario, él confirmó lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo y Bernabé, narrando su propia historia, ¿no? Lo que está diciendo es que todos somos iguales en dignidad ante Dios. Dios no hace acepción de personas, gentiles y judíos son justificados, son purificados por la fe. Amén. La ley no purifica, sino la fe, la persona, la obra de Cristo es la que nos purifica. Y eso debemos de tenerlo claro, ¿sí? Verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis? Sigue hablando Pedro, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces ahora Pedro está diciendo, ¿por qué están tentando a Dios poniendo sobre los discípulos, ¿no?, los nuevos creyentes, un yugo que ni siquiera ellos, judíos, ni sus padres, que también eran judíos, lo habían podido llevar, es decir, cumplir? Entonces de pronto vemos a un Pedro defendiendo la salvación por la fe y por la gracia. Y yo me imagino a Pablo diciendo, ¡hala! ¿Y qué bicho le picó, no? Qué bien que le cayó la reprendida que le di en Antioquía, porque de pronto Pedro ya es otro, ¿no? De pronto Pedro ahora está dando un mensaje realmente pegado a la Escritura, ¿no? Entonces, lo que Pedro está diciendo, si nosotros no hemos podido guardarla, tampoco nuestros padres, ¿cómo los gentiles le podemos obligarle a que ellos estén cumpliendo la circuncisión, los mandamientos, si ni siquiera nosotros lo hemos podido cumplir? Entonces, eso es un sustento que hace Pedro. Verso 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor, Pedro mencionando estas palabras de la gracia, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual manera, dice, de igual modo que ellos. Y entonces aquí esto es contundente. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Quiénes? Cuando él dice seremos, se refiere a los judíos. De igual modo que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. La pregunta es esta mañana, ¿quiénes son salvos por gracia? Tanto judíos como gentiles. Y eso es lo que se está dando. Por eso te decía, este capítulo de la Biblia es importante que lo sepa todo creyente para hacer defensa de su fe. Y eso se está estableciendo, eso es lo que está manifestando Pedro, que tanto judíos como gentiles son salvos por gracia. Verso 12 dice,
Entonces, mira la reacción. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La multitud se va a maravillar y además de todo esto va a confirmar. Y lo segundo, que incluso Pablo y Bernabé nuevamente van a tomar la palabra y van a comenzar a contar nuevamente cómo Dios ha estado obrando con ellos en estos lugares de gentiles, ¿no? Cómo es que Dios ha estado ganando estas nuevas almas para su reino, ¿no? Pero sucede algo, verso 13. Nuevamente, después de que viene, por así decir, las arengas, es decir, sí, sigamos predicando el evangelio a los gentiles y la salvación es por gracia y no por obras, y todo ello, de pronto nuevamente hay un alto. Verso 13 dice, y cuando ellos callaron, habló alguien más. ¿Quién? Jacobo. Dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. La pregunta es primero, ¿quién es Jacobo? Recuerda que Jacobo en Hechos 12, cuando dice que eran los tiempos de Herodes, Hechos 12, 3 capítulos atrás, Jacobo, el hermano de Juan, es decir, el apóstol de Jesucristo, y había muerto a manos de Herodes. Entonces, ¿quién es este Jacobo? Porque en Hechos 12 nos dice claramente, vimos que Jacobo había muerto en los tiempos de Herodes, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, ¿no? El hermano de Juan, el discípulo amado, ya había muerto. Entonces, ¿quién es este Jacobo? Este Jacobo viene a ser el medio hermano de Jesús, tal como lo narran los evangelios. Jacobo, o también Jacobo, ¿no? O Jacobo, que más adelante, cuando se tradujo al latín, se convirtió en Santus Jacobus. Y eso te suena algo, ¿no? Santiago, el autor del libro de Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Él es el que está aquí también dentro de los líderes de la iglesia y va a tomar la palabra. Y se dice la tradición, que él tenía autoridad también en la iglesia, tal como los apóstoles. Por eso que él es autor de una de las cartas de Santiago, ¿no? Santus Jacobus. Muy bien, entonces Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, ¿no? Entonces él pide la palabra, verso 14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces él dice, lo que Pedro dice, ok, yo también le doy like, dice. Pedro ya sustentó que ciertamente Dios, a través de él, a través de su Santo Espíritu, usó a Pedro para llegar a los gentiles, ¿no? Dice, el relato de Pedro, estoy de acuerdo, es claro, eso ha sucedido. Los gentiles también son pueblo de Dios, eso es lo que está diciendo, dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, esto era chocante para un judío, porque el judío se identificaba como el pueblo de Dios y todos los demás eran enemigos de Dios. Y aquí Jacobo está diciendo, o Santiago está diciendo, tal como Pedro dice, Dios ha tomado de ellos, de los gentiles, para su pueblo. Es decir, ellos también son pueblo de Dios. Es decir, mi hermano, tú y yo somos pueblo de Dios. Por eso que más adelante Pedro va a decir que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios en una de sus cartas. Y ahora, pero lo interesante que va a hacer Jacobo es, aparte de avalar lo que Pedro ha dicho, cuando él dice Simón, se está refiriendo a Pedro, era el nombre judío de Pedro. Entonces, aparte de avalar lo que Simón Pedro ha dicho, él va a sustentar también en la escritura esta verdad de que estamos hablando. Mira, él va a citar una escritura que está en Amós, si no me equivoco. Dice, verso 15, y como estos concuerdan, dice, las palabras de los profetas, es decir, los profetas ya habían hablado de este hecho. ¿Cuál era el hecho? De que los gentiles también iban a ser salvos, que los gentiles también iban a venir a ser pueblo de Dios. Entonces, él lo que está diciendo, los profetas también han hablado de esto, dice, y con esto concuerdan, dice, concuerdan con el testimonio de Pedro, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, estaba escrito en los profetas, en Amós, en Isaías, en diferentes libros proféticos. Dice, ¿qué estaba escrito? Del 16 al 18 va a explicar lo que estaba escrito, ya dice. Mira, vamos a ver lo que estaba escrito en el libro de los profetas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer, dice el Señor, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y aquí está citando la escritura de los profetas. Y tú dices, ¿quién está hablando aquí? Después de esto volveré. Definitivamente era una profecía mesiánica de lo que Dios, de lo que Jesucristo iba a hacer. ¿Qué es lo que Jesucristo iba a hacer? Iba a volver, iba a reedificar el tabernáculo de David, iba a reparar las ruinas y lo volvería a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Está escrito, mis hermanos, que el Señor Jesucristo va a volver a reinar desde su templo en Jerusalén. Eso quizás amerita un estudio un poco más a detalle, pero te adelanto, está escrito que el Señor Jesucristo volverá a reinar. Es una promesa para el reinado de David. No, es una promesa. Ahorita no hay templo, no hay templo ahora, pero que Él va a reparar desde las ruinas y se va a hacer un nuevo templo, y Él va a volver a poner sus pies aquí sobre la tierra, en el monte de los olivos, y luego se sentará en su trono. Eso va a suceder, pero antes de ello hay unas cuantas cosas que tienen que suceder, ¿no? Hay unas cuantas cosas. De tal manera que, mis hermanos, hoy en día a veces nosotros decimos, ¿no? Nosotros los gentiles somos llamados también a ser pueblo de Dios, sí, porque los judíos lo rechazaron, que se han creído eso, y a veces esa verdad se nos va un poco muy allá, pensando que de pronto los judíos han sido desechados. Ten cuidado, los judíos todavía siguen teniendo un plan dentro del plan de Dios. Jesús va a venir a reinar desde esta nación de Jerusalén. Ellos siguen siendo considerados. Por eso que Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 11, verso 25, anótalo, dice algo interesante. Cuando le está hablando a los judíos, después de que Pablo ha hablado sobre los capítulos de 1 al 8 aproximadamente, Pablo habla sobre la perdición humana y la gracia de Dios, la justificación por la fe y todo ello. Del verso 9, 10, 11 comienza a hablar a los judíos también, Pablo, ¿no? Y mira lo que dice en 11:25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, mira, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando al judío cristiano, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice. Y es lo que está diciendo: en parte Jerusalén, el judío, se ha endurecido su corazón, porque rechazaron al Mesías, ¿no es cierto? Eso es una verdad. En parte, dice, se ha endurecido su corazón. Pero dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto sucede hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y tú dices, ¿haya entrado la plenitud de los gentiles? Sí. ¿Por qué? Porque históricamente, ante este endurecimiento del corazón de los judíos, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Ciertamente el Señor Jesús también amplía, pero no amplía porque de pronto se le ocurre, sino ya estaba establecido así, pero amplía abiertamente su mensaje a todas las naciones. De tal manera que todo aquel que cree en Él y cree en su nombre, o lo recibe y cree en su nombre, tiene la potestad de ser llamado hechos hijo de Dios, ¿no? Tal como lo dice Juan 1:12, ¿no? Entonces, y aquí Pablo está haciendo referencia a ello, dice, ¿no? Aunque se ha endurecido, dice que el corazón en parte del judío está endurecido, ¿ya? Pero esto es hasta que haya entrado a plenitud los gentiles. Ahora, hoy, estamos viviendo el tiempo de los gentiles. ¿Desde dónde podríamos decir que cuenta el tiempo de los gentiles? Es el tiempo de la iglesia. Hechos 2 en adelante. La predicación salió a todas las naciones. También a los judíos, pero a todas las naciones. Y hoy en día es así como ha llegado el evangelio a tu vida. Y estás en ese tiempo, en el tiempo de la gracia, por eso lo conocemos, o en el tiempo de la iglesia. Han pasado aproximadamente, ¿cuánto? Más de 2000 años, o casi 2000 años, desde que comenzó la iglesia allá en Hechos 2:42, o digo, en Hechos 2, ¿no? Entonces, han pasado ya casi 2000 años y estamos en el tiempo de los gentiles, pero dice, va a haber un final, va a haber un momento en que se cierra todo esto, y Dios nuevamente va a retomar su trabajo con Jerusalén o con Israel.
porque Pablo en esa misma carta de Romanos 11, en el verso 26, dice algo interesante, ¿no? Pero antes de leerlo, tú dices, pero entonces, ¿cuándo acaba el tiempo en la iglesia, pastor? ¿No? Porque de pronto ya comenzó en Hechos 2, con el Pentecostés, se quiere decir, pero ¿cuándo acaba, no? La Biblia en Tesalonicenses, en Apocalipsis, nos habla de un rapto, que el Señor vendrá ¿por quién? Por su iglesia, que estará integrada ¿por quiénes? Por judíos y gentiles, y seremos llevados, seremos arrebatados, y ahí es donde acaba el ministerio o la función de la iglesia aquí en la tierra, ¿no? Ahí es donde ya tú te vas con el Señor, o simplemente si no estabas con el Señor, te quedas, ¿no? Y se va a dar el tiempo del rapto. Después de ello, definitivamente Dios va a continuar con su plan maestro, porque ahí no acaba todo, ¿no? Dios va a retomar su trabajo tal como lo ha prometido, o tal como lo ha citado también aquí Jacobo, tal como lo dijo a través de los profetas, va a reedificar su gobierno aquí en la tierra, va a venir el Señor Jesucristo después de ello, pero antes de eso hay un paréntesis de 7 años, ¿no? Estamos hablando un poco de los últimos tiempos, pero es necesario, ¿no? Pero antes de que el Señor venga a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos y a gobernar desde Jerusalén, va a haber un periodo de 7 años después de que la iglesia se ha ido, y a eso lo conocemos como la gran tribulación, ¿no? Que la iglesia no la va a pasar, porque la iglesia se ha ido con el Señor, pero esa gran tribulación, lógicamente, va a estar dividido en 2 tiempos, 3 años y medio de una aparente paz, y 3 años y medio de una persecución, ¿no? Donde hemos escuchado la marca de la bestia y tantas cosas, que en su momento lo vamos a enseñar, donde vendrán el falso profeta, el anticristo y todo lo demás, ¿no? Pero en medio de esos 7 años, Dios va a seguir operando aquí en la tierra. Y justamente ahí entran a tallar nuevamente los judíos. Y tú quizás has escuchado de los 144,000, 12,000 de cada tribu. Y eso es cierto, va a ser así. Esos 144,000 que seguirán haciendo la obra del Señor aquí en la tierra, ya no es la iglesia, ya no es los gentiles, ya no somos nosotros, sino son los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, seguirán predicando el mensaje de Jesucristo. Y ciertamente por eso dice en el verso 26 de Romanos 11, dice, y luego todo Israel será salvo. Dice, mira, después de haber dicho que se ha endurecido su corazón en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se haya dado el tiempo de la iglesia, dice, y luego todo Israel será salvo. Y este todo significa todo aquel que cree en él, definitivamente, pero vuelve a poner su énfasis sobre Israel. Como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador. Es una promesa, es una declaración de que va a suceder. ¿Y quién es el libertador? Jesucristo. Dice, que apartará, dice, de Jacob la impiedad. Y no es que van a estar en la gran tribulación pasando por momentos difíciles de persecución, incluso estos 144,000 que van a estar predicando de Jesucristo, todo ello va a haber una persecución, y definitivamente luego viene el Señor Jesucristo para poner alto a esa persecución y a encerrar, ¿sabes qué? A Satanás por 1000 años. Y Jesucristo reinará literalmente aquí en la tierra por 1000 años, gobernará a las naciones desde Jerusalén, tal como lo dice la Biblia en Apocalipsis. A eso se le conoce como el gobierno del milenio, donde habrán creyentes y no creyentes, habrán naciones, habrán diferentes lugares. Por eso que quizás tú has leído en alguna ocasión Salmos 2, donde trata justamente de ese reinado, donde dice Salmos 2, cuando David hace una profecía mesiánica, donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ciertamente Jesucristo vendrá a gobernar con poder y con gloria, y pondrá paz y orden aquí en la tierra, un gobierno perfecto, realmente justo aquí en la tierra, ¿no? Después de ello, definitivamente van a soltar por un poco de tiempo más a Satanás, será soltado, pero para ser derrotado, terminando ya el milenio, y lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y después de ello comienza ya la eternidad con cielos nuevos y tierra nueva, donde estaremos todos ahí juntos con nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, hoy, ¿en qué parte de la historia estamos? En la parte de los gentiles, en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la iglesia, esa es nuestra actualidad. Pero era necesario decirlo todo esto para poder entender lo que está pasando. Y a eso hace referencia entonces Jacobo cuando dice, los profetas lo han dicho.
¿no? Dice, voy a leerlo de nuevo lo que acaba de decir Jacobo y ahora lo vas a entender, porque dice, 14, Simón ha contado todo como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahí comienza el tiempo de los gentiles, entre comillas, ¿no? O sea, en ese periodo, ¿no? Dios también visitó a los gentiles, no solamente en Jerusalén, sino a través de Pedro, vemos en Cornelio, en diferentes lugares, cómo es que Dios llama a su iglesia una sola iglesia, ¿no? Donde no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay, soy judío, soy gentil, todos somos la iglesia del Señor, ¿no? Eso es verdad, dice, verso 15. Y esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré, tiempo de los gentiles, ¿no? Y después del tiempo los gentiles, después de que la iglesia haya sido arrebatada, dice, va a volver el Señor, cumple con lo que dice, y reedificaré el tabernáculo de David, y gobernará desde Jerusalén, y repararé sus ruinas, y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres, y tú dices, ¿quiénes son esos restos? Las otras naciones todavía seguirán teniendo la oportunidad de doblar rodillas ante Dios y de reconocer a Jesucristo como el único rey en aquel tiempo. Todavía habrá una oportunidad, pero a muchos de ellos, bueno, yo prefiero que sea ahora cuando el Espíritu Santo está operando en su iglesia, ¿no? Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces, esto de la predicación a los gentiles, el inicio, que se incorporen los gentiles a la iglesia, no era algo nuevo que estaba haciendo Pablo y Bernabé, sino era algo que Dios mismo lo había anunciado a través de los profetas. Eso es lo que está diciendo prácticamente Jacobo, ¿no? Entonces se ha corroborado de dos maneras la participación de los gentiles en la iglesia. Uno, por el testimonio de Pedro, y dos, por lo que Jacobo está citando las escrituras. Tres, por lo que Pablo y Bernabé están haciendo en diferentes lugares, ¿no? Entonces ahora van a lanzar un veredicto, pero un veredicto que está siendo confirmado por la escritura y por los apóstoles, por testimonio de los apóstoles. Mira, ¿cuál es el veredicto? 19, ya vamos avanzando y terminando. Por lo cual yo juzgo, dice. Mira, por lo cual, esa palabra yo juzgo es de que él tenía una autoridad en la iglesia. Yo juzgo significa yo determino, ¿no? Pero no es que lo determine en sus fuerzas, sino vas a ver más adelante cómo es que lo determina, ¿no? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, es decir, que se estén circuncidando, porque decían, si realmente quieres estar convertido a Dios, tienes que ser circuncidado. Lo que él dice, no tienen por qué inquietar a los gentiles, ellos ya son salvos, los que ya creyeron ya son salvos, no hay necesidad de estar queriendo circuncidarlos. Verso 20, sino que se les escriba, pero va a dar aquí unas recomendaciones, pero una aclaración. En el verso 19 está hablando netamente de salvación, en el verso 20 son recomendaciones que ya no tiene que ver con salvación, sino con consagración, con comunión, con testimonio. Entonces, está dejando claro que no es por circuncisión, sino que es ¿por qué? Por fe en Jesucristo. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se conviertan a Dios, porque ya se habían convertido. 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, lo que sí da aquí es algo claro para que los gentiles lo cumplan. ¿Por qué? Pero esto tiene que ver con comunión y con testimonio. Ellos estaban en un contexto de mucha idolatría y eso lo pueden dar fe Pablo y Bernabé, que habían hecho su viaje donde la idolatría era así, pues no era del momento, ¿no? Donde todo era sacrificios, sacerdotisas, templos, ídolos, todo eso. Entonces, lo que sí Jacobo acá dice que se aparten de estas cosas, ¿no? De contaminaciones de los ídolos, que eran fornicación, animales ahogados y de sangre, ¿no? Entonces, estas cosas tienen mucho que ver con comida, pero con comidas que eran consagradas para la idolatría, ¿sí? Y que normalmente mataban un ganado, lo consagraban para un ídolo pagano y después lo llevaban al mercado y lo ponían a vender, ¿no? Entonces, el judío definitivamente siempre había detestado estas cosas, ¿no? Los judíos, definitivamente todo esto era abominación para ellos, ¿no? Recuerda, no estamos hablando de salvación, pero eran cosas que definitivamente no les iba a permitir convivir sanamente con los judíos, ni tampoco les iba a ayudar en su crecimiento a los gentiles si seguían inmersos en este tipo de prácticas de estar comiendo alimentos dedicados a los ídolos
de estar practicando la fornicación, porque para el gentil era normal tener 2 o 3 mujeres, por ejemplo. Entonces, definitivamente era algo que se tenía que cortar, ¿no?, de raíz. Y por eso que aprovecha Jacobo y dice, estas cosas sí, ¿saben qué? No la practiquen, ¿no? Porque no les ayuda a su crecimiento, no les ayuda a la convivencia sana, no les ayuda en cuanto al testimonio. No es que si tú dejas de hacer eso serás salvo, no, ya eres salvo, pero no hagas esto y esto y esto. Eso es lo que está diciendo. Ya eres salvo, pero no practiques esto porque no está bien, ¿no? Entonces, es distinto a lo que se estaba planteando anteriormente. Ya no se está hablando de circuncisión, ya no se está hablando de guardar los mandamientos, sino se está hablando de, si eres cristiano, cambia tu forma de vivir. De eso se está hablando, ¿no? Pablo mismo hace referencia a esto de las comidas en 2 Corintios capítulo 8, verso 8 al 13, lo voy a leer, anótalo. Pablo hace referencia a esto también, dice, si bien la vianda no hace más acepto a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo está diciendo, la comida no nos hace más aceptos ante Dios. No es que eres más espiritual si no comes, y si comes eres menos espiritual, no tiene nada que ver, dice. 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, o será, dice, estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces Pablo aquí aclara bastante de que si vas a tener que dejar de comer algo, que sea por amor a tu hermano, que de pronto puede ser débil en cuanto a eso, ¿no? Y eso también muchas veces ocurre, mis hermanos, en cuanto a la ropa, en cuanto a eso, ¿no? Yo le decía, yo me pongo mi camisita porque de pronto puede haber alguien y de pronto diga, uy, el pastor no está predicando en polo, mejor no, esta iglesia no va conmigo. Entonces, por amor al débil en la fe, preferible ceden esas cosas, está diciendo Pablo, ¿no? Lo mismo va a decir con la fornicación, también Pablo también se refiere a la fornicación, pero en el tema de la fornicación sí era algo que tenían que dejarlo. Dios los había salvado, así estando en fornicación, pero ahora les pide que se aparten de la fornicación. Y hay un motivo bien claro que lo manifiesta Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, en cuanto a la fornicación. Dice, verso 18, 19, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces lo que aquí sí está diciendo que la fornicación es un pecado y no es cualquier pecado, sino es un pecado que está en el cuerpo, primero. Segundo, está diciendo que nosotros, si ya somos salvos, somos templos del Espíritu Santo. Y eso era una verdad también para el gentil. Todo lo que le está diciendo a los gentiles, entonces Jacobo le está diciendo, ustedes ya son salvos ciertamente, pero por favor, apártense de esto, que es idolatría, de esto, que es fornicación. ¿Por qué? Porque es un pecado que está en el cuerpo y ustedes son templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se ha manifestado a ustedes, no pueden seguir en este pecado, ¿no? Entonces, fueron claros en cuanto a eso que les están ordenando. Y finalmente, mis hermanos, debemos de concluir que la ley no es mala, pero la ley el ser humano lo puede volver en legalismo y poner por encima de la obra de Cristo. Y ahí sí, de alguna manera, está distrayéndonos de la verdadera salvación, ¿no? La ley es útil para guiarnos a Cristo. Nosotros mismos estamos estudiando Éxodo, ¿no? Ustedes lo saben, estamos estudiando Éxodo, pero no para cumplir con cada uno de los rituales. Estamos estudiando Éxodo para ver cómo es que incluso el Éxodo nos habla de Jesucristo, nos habla de la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Entonces, la ley no es mala. La ley nos apunta el camino a Cristo, nos dirige a Cristo, nos debe guiar a Cristo. Y esa es la función de la ley. Verso 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, volviendo a Hechos, estamos estudiando, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces lo que está diciendo, ¿sabe qué?
los judíos sigan predicando en las sinagogas, ¿no? Siempre ha habido alguien que comparte en las sinagogas y no hay problema, ¿no? O sea, sigan con su circuncisión, con su eso, pero la salvación es por gracia, ¿no? 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, dice, elegir que entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces lo que hacen es levantar a otros dos varones que van a acompañar a Pablo y a Bernabé cuando regresen a su iglesia de Antioquía. Mira, dice. ¿A quienes eligieron? Dice ahí, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, dice. Dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Qué es lo que hacen? Mandan una carta a través de, no solo de Pablo y Bernabé, sino usando a un hombre llamado Barsabás y a otro hombre llamado Silas, ¿no? 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, eso es lo que dice la carta, ¿ya? Esto es lo que dice la carta, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Lo que le están diciendo, nos hemos enterado del problema, que hay ciertos judíos que no vienen de la iglesia y los están perturbando con la circuncisión. Eso le están diciendo ahora a la iglesia de Antioquía mediante esta carta. 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a ustedes con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, ¿no? ¿Quiénes eran estos varones? Barsabás y Silas. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está refiriéndose a Bernabé y a Pablo. Así que enviando a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿De quién era esta determinación? Del Espíritu Santo y de los apóstoles y ancianos que estaban en la iglesia. Dice, no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces lo que está diciendo, no es necesario circuncidarse, no es necesario estar sujetos a la ley, ustedes los gentiles, pero sí dice estas dos cosas que son necesarias, o estas cosas que son necesarias. Y esas cosas necesarias están en el verso 29, dice, que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis, pasadlo bien. Entonces dice, y pásenla bien, muchachos, ¿no? Se despiden, ¿no? O sea, después de haberles dicho, ciertamente no hay necesidad de circuncisión, estas personas que han ido allá a inquietarlos no vienen de parte de nosotros, por eso ahí mandamos dos hombres más como testigos, a Silas, a Barsabás y la carta, y incluso no van a dar unas alegorías para Pablo y Bernabé, hombres que habían entregado su vida a Cristo, les está diciendo, ¿sabes? Solamente absténganse de tal o cual cosa y pásenla bien, ¿no? Pásenla bien. Y termina diciendo 30 y 31, dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Y qué hizo la iglesia que estaba esperando la noticia, el veredicto? Se regocijó, ¿no? Se regocijó por la gracia del Señor. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. 33. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Se regresan a Jerusalén, dice, mas a Silas le pareció bien quedarse ahí, y ahí vamos a ver que Silas se va a quedar y luego va a acompañar a Pablo también en su obra, ¿no? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con los otros muchos. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este capítulo, que es muy importante que lo sepas, lo recuerdes siempre. La salvación es por gracia, no por obras, ¿no? No es necesario guardar la ley un día o vestirse de tal o cual manera o circuncidarse para ser salvos. La salvación es por gracia, pero si eres salvo, eres llamado a tener una vida de buena comunión con el prójimo, una vida de testimonio ante la sociedad, una vida apartada del pecado, definitivamente que sí. Dios te llamó en medio de tus pecados, Dios sí, pero Dios también quiere corregir tu caminar con Él, tal como lo ha hecho a través de esta carta, ¿no?
Y entonces, ¿qué debo de hacer si no tengo que guardar la ley? ¿Qué es lo que tengo que hacer después de que soy salvos? La respuesta es muy variada, pero en sí habla de una sola cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es adorar a Dios, tal como lo hizo el pueblo de Israel después de ver su liberación, ¿no? Una adoración explosiva a Dios, de agradecimiento a Dios. Por eso que Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, después de haber expuesto todo el pecado del ser humano y la justificación en Cristo, Pablo en el capítulo 12 dice algo interesante, verso 1, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que acabo de predicarles, le está diciendo eso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo uno transforma su entendimiento? Con la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, yo te doy gracias.